Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Somos el grupo 7 y nuestro tema es costos directos, que va de la mano con lo que expuso recién el grupo sobre costos indirectos, ¿verdad? Bueno, primero vamos a comenzar una breve introducción sobre los costos en general. Siguiente. Bueno, eh, ahí. Primero que nada, tenemos que definir qué es un costo, que nosotros definimos como la cantidad de dinero o el valor equivalente que se gasta en bienes y servicios y de que se espera obtener un beneficio actual o futuro para la organización. Bueno, y podemos clasificar estos costos según tres formas. Según su comportamiento, pueden ser costos fijos, costos variables y costos mixtos. Los costos fijos son esos que se pagan independientemente de la producción, como los sueldos o gastos administrativos. Los costos variables son los que se pagan para producción y son proporcionales a la cantidad del producto fabricado. Por ejemplo, los materiales, la mano de obra, después también por su forma de asignación, tenemos los costos directos, que es nuestro tema, y los indirectos, que era del grupo anterior. Bueno, los costos directos. Definimos como costo directo la suma de materiales, mano de obra y equipo necesario para la realización de un proceso productivo. Y son todos aquellos gastos que están relacionados con la obra de construcción. Y yo creo que es la parte más cuantiosa en los precios unitarios y, por consiguiente, del presupuesto de obra. En esto se incluyen costos de la construcción del edificio, la adquisición de tierra, los servicios sanitarios, pluviales, líneas de agua, de gas, eléctrica, nivelación, etcétera. Y se puede clasificar en dos, en el costo directo preliminar y en el costo directo final. El costo directo preliminar es la suma de material, mano de obra y equipos necesarios para la realización de un subproducto. Y el costo directo final es lo mismo, pero para la realización de un producto. Entonces podemos decir que para realizar un producto requerimos previamente de un conjunto de subproductos que lo van a componer. Entonces tenemos que tener en cuenta el costo de cada material y del subproducto y la mano de obra que cuesta producirlo. Podemos ver ejemplos en la siguiente diapositiva, como dijimos lo de los subproductos, serían por ejemplo morteros, lechadas, puede ser también encofrados, etcétera. Y los finales son ya las estructuras, los muros, pisos, cimentaciones, pueden ser drenajes, etcétera. Siguiente. Bueno, y nosotros podemos expresar el costo directo mediante una ecuación matemática, que sería de esta forma: AX más BI más CZ más gamma por delta igual a costo directo, donde le llamamos variables a la X, la Y, la Z, a delta, que son el valor de los materiales o el valor de la mano de obra o el valor del equipo, y a las otras variables A, B, C y gamma, le llamamos variables condicionadas, que son las cantidades consumidas de cada variable, y es la parte que representa dentro de un costo directo.
Siguiente. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Hola, ¿qué tal, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo estaré hablando sobre lo que son las especificaciones, en donde trata, digamos que de una manera, de escribir de manera detallada las características y condiciones mínimas que deben reunir un producto y tiene mucha relevancia en lo que sería el costo, ya que indica qué materiales usar y los procedimientos a seguir para ello. Siempre. Y después las especificaciones generales hacen referencia a normativas generales que hablan sobre los procesos constructivos y ciertas características que deben cumplir los trabajos realizados, bien, siguiendo las normas del trabajo. Siguiente. Las especificaciones detalladas y también, las especificaciones detalladas se pueden clasificar en escritas, bidimensionales, tridimensionales, en donde en las escritas señalan a través de un documento el proceso productivo y los materiales más convenientes para obtener la calidad requerida. Y en las bidimensionales son las características geométricas de elementos constructivos detallados a través de dibujos presentados en planos. Y las tridimensionales ya serían lo que serían las maquetas o softwares utilizados para brindar más detalle al proceso constructivo. Las cuantificaciones. En la cuantificación se reduce cualquier producto o subproducto a sus componentes unitarias, utilizando las medidas aceptadas en nuestro sistema métrico decimal, en lo que sería el peso, volumen, área, longitud. Y tenemos algunos ejemplos en donde sería el hormigón en metro cúbico, el encofrado en metro cuadrado, zócalo en metro lineal, y cementos, también los cementos. Y eso sería mi parte. Y el compañero va a seguir. Bueno, yo le hablaba un chiquitito a usted del costo base de los materiales, ya que al realizar un proceso productivo utilizamos varios materiales, tanto elaborados como semi-elaborados. Y dentro de esos costos debemos incluir todo tipo de imprevistos. Por ejemplo, cuando tenemos un material, si va a ser, por ejemplo, una obra bastante larga, una obra en el Chaco, por ejemplo, de un año, una suba del diésel, por ejemplo, sería un imprevisto bastante grande en el costo base de un material, ¿verdad? Que es de la piedra justamente. Y ya que el flete es una gran parte, ¿verdad? Al menos una hora en el Chaco, el flete es una gran parte del costo directo o base de un material, incluyendo los equipos, ya que todos los equipos funcionan a diésel. Entonces, la suba del diésel es un imprevisto bastante grande que está en una hora y al menos cuando hablamos de rutas de gran envergadura, es un costo bastante elevado, ¿verdad? También tenemos los costos de la mano de obra, ¿verdad? Que justamente se evalúa, ya que, o sea, es bastante complejo la forma de pago de los personales, ¿verdad? Y hay dos maneras más grandes de pago de personales, ¿verdad? O sea, del costo de mano de obra, ¿verdad? Que son la lista de raya, ¿verdad? Que son jornales de trabajo ya con un precio acordado. Por ejemplo, una obra que vos acordás con tu maestro de obra, por ejemplo, 30 millones, ya un precio fijo, ya por obra terminada, ¿verdad? Y eso tiene varias ventajas, ¿verdad? Ya que facilita bastante el control, ya que una vez que termina la obra, ya se le paga de una vez, ¿verdad? Pero también tiene varias desventajas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, eh, puede ser bastante injusto a veces, ¿verdad? Ya que eh, puede tener varios imprevistos justamente. Entonces puede ser, por ejemplo, que sea una obra ya por 30 millones, pero tuvo bastante imprevisto, tuvo bastante dificultades, entonces puede salir perdiendo la persona justamente que realiza este tipo, ¿verdad? Y la otra manera, ¿verdad? Sería una modalidad ya por día, ¿verdad? Sería un jornal diario, pero ese tiene varias desventajas, ¿verdad? Una de ellas es la sobrevigilancia de tus obreros, ¿verdad? Ya que
como ellos ganan por día, ellos no tienen apuro de terminar la obra, entonces complica bastante en el pago por día, ya que tiene una sobrevigilancia bastante grande, ¿verdad? Y una ventaja también del pago por obra compleja, o sea, una desventaja sería, por ejemplo, que ya que como uno va a hacer un pago final, tu maestro de obra se apure y justamente haga una obra en mal estado. Entonces el sistema de pagos de personal es bastante complejo porque todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Dependiendo de la obra que uno tiene que elegir la forma de pago de sus personales de manera a conseguir mayor conveniencia. Y entre estos justamente tenemos el cálculo del costo unitario del trabajo, ¿verdad? Ya que justamente hay varios factores que determinan el costo unitario de un trabajo, ¿verdad? Son tres factores que determinan que son el factor de zona, el factor de herramienta menor y un factor que determine la productividad del maestro de obra, ¿verdad? Justamente el factor de zona eh, puede variar entre 0,80 a 2,25. El factor de herramienta menor puede ser de 1% al 5% y el factor del maestro puede ir del 5 al 10%. Entre los equipos, justamente como ya les había comentado ahora, justamente las que son movimientos de tierra, que son las ruteras, tienen varios factores que tienen que determinar, incluyendo ahora, no necesariamente una rutera, pero hasta horas menores que tienen betoneras, también tienen sus gastos, ¿verdad? Sus gastos imprevistos, se te quema un motor, son varios tipos de imprevistos que pueden surgir que también tienen que estar incluidos en un costo de obra. Por ejemplo, una obra que, si al menos si es un constructor menor, ¿verdad? Eh, hace un precio barato y se le quema o se le rompe un piñón de su betonera, el costo ya sube mucho más alto, ¿verdad? Y si él no tenía calculado ese costo, o sea, si no tenía ese imprevisto dentro de su costo, ¿verdad? Sale perdiendo al final de su obra. Y bueno, eso sería la parte de los costos de nuestra exposición. Genial, muchas gracias. Gracias, profe. De nada. Bueno, en resumen, ¿verdad? Los costos directos son los costos reales, ¿verdad? Tipo, es el presupuesto que ustedes, es el análisis de costos que se hace normalmente, ¿verdad? Tipo, sacar cuántos cementos entra una mampostería, cuántos ladrillos vas a necesitar, etcétera, etcétera. Tipo, es el más común, ¿verdad? El que más se hace normalmente, ¿verdad? Bueno, acá hay alguno se dedica a hacer análisis de costos en sus empresas, en sus pasantías, a hacer presupuesto, algo así. Bueno, parece que no hay. Bueno, entonces, si no hay más nada que decir, dejamos acá la clase, ¿verdad?